Hola mis hermanas, bienvenidas a Arraigadas, el espacio semanal de Aviva Nuestros Corazones, donde cada semana llenamos y queremos primero llenar nuestros corazones de la verdad de Dios para poder entonces encontrar esa esperanza y ese gozo que solamente podemos encontrar cuando vivimos nuestras vidas centradas en la palabra de Dios y en el Evangelio. Y de paso, seguir fortaleciendo los lazos que estamos desarrollando aquí de comunidad con hermanas que nos acompañan de todo el mundo. Si tú eres nueva por aquí y te has topado con este video de YouTube, te queremos invitar a que puedas pasar por nuestra página web. Arraigadas no es el único alcance que tiene Aviva Nuestros Corazones, entonces puedes ir a nuestra página web avivanuestroscorazones.com, donde tenemos una amplia gama de variedad de recursos para cada etapa. Tenemos para mamás, tenemos para jóvenes, para maestras de ministerio, así que pasa por allí para que puedas encontrar más recursos, porque nuestra meta es poder ayudarte a crecer como una mujer de Dios, como una mujer cristiana, y que puedas encontrar libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Entonces también la semana pasada, muchos de ustedes recordarán que tuvimos un programa súper especial, fue nuestro café interactivo de Arraigadas, donde nos acompañó la autora del libro No seas una mujer controladora, Shannon Popkin, para cerrar nuestra serie que tuvimos recientemente de No seas una mujer controladora, y cuántas gracias damos a Dios por la bendición que fue no solamente el programa de la semana pasada, sino toda la serie de este libro. Así que si no lo has visto, te invito a que después que termine este programa puedas también visitar en nuestro canal y poder ver lo que fue este programa especial que tuvimos con Shannon. Y bueno, como ya dije, la semana pasada terminamos esta serie. Hoy iniciamos una nueva serie que yo creo que este tema que vamos a empezar a explorar en el día de hoy y estudiar juntas va a tener un impacto también profundo en nuestras vidas y también, más importante, en la vida de quienes nos rodean. Vamos a estar hablando sobre la importancia de la sabiduría y la influencia que tiene la mujer, no solamente en su hogar, sino en todo su entorno. Y para hablar de este tema, nos acompaña nuestra querida Susana Decano. Buenos días, Su, ¿cómo estás? Hola, Yamel, gracias al Señor, estoy muy bien y estoy contenta de que hoy podamos compartir sobre este tema tan importante. De verdad que es un tema que nos va a edificar, estoy segura, tanto como nos ha edificado mientras lo preparamos, como para quienes lo van a escuchar. Es un tema relevante para este tiempo y para recordarnos volver a la palabra y de todo lo que implica el vivir de acuerdo a su voluntad. Así que estoy contenta de compartir esto contigo hoy. Así es, y sobre todo qué bueno que dijiste eso, que primero con nosotras cuando estuvimos preparando todo este programa. Realmente ha sido bueno las conversaciones de que ha traído y qué opinas y qué piensas. No, mira, que bueno, y eso es lo importante. Primero, como siempre hemos dicho, que empiece en nosotros y luego entonces poder compartir. Y así es que, amada hermana, que tú estás aquí o que tú vas a ver este video más tarde, nuestra meta es animarte a que primero abras tu corazón y le pidas al Señor que te muestre cómo puedes convertirte en una mujer que edifica todo para su gloria, como decía Susana. Así que nuestro deseo es que juntas podamos crecer en sabiduría y ser esa luz que debemos ser en nuestros hogares y sobre todo el mundo, que tan, como tú decías, Susana, sobre todo en estos tiempos, tan desesperadamente lo necesitan. Y ojalá que así como entre nosotras en el equipo creó conversaciones y temas, asimismo ustedes puedan continuar estos temas en sus casas, en sus iglesias. Así que vamos a empezar con esta introducción de este tema. Entonces, Susana, ¿qué vamos a hablar y cuál es el material que vamos a estar utilizando? Vamos a hablar sobre un libro que, aunque se ve pequeño, es un libro poderoso porque tiene una profundidad sobre lo que vamos a hablar. Así que el libro es de Nancy DeMoss Wolgemuth, que se llama Conviértete en una mujer prudente. Cultiva un corazón puro
en un mundo sensual. La primera vez que leí este libro realmente me hizo meditar en el tiempo que vivimos. Podemos hablar muchísimo del feminismo, podemos hablar mucho entre nosotras en las iglesias, mira esto, mira lo otro. Por ejemplo, libros como los que están recientemente saliendo acerca de que la feminidad bíblica es un invento del hombre y no es un diseño de Dios, por ejemplo. De películas que presentan el sexo fuera del matrimonio de una manera romántica, el tiempo de individualismo que vivimos. No sé si has notado que ahora también hay muchas películas acerca de mujeres mayores con relaciones con jóvenes, con hombres más jóvenes, y cuando ves todo esto dices, necesitamos leer este libro, necesitamos ahondar, y no por el libro, sino porque este libro nos apunta a un proverbio muy importante, el Proverbios 7. Y entonces oramos que esta serie que hemos llamado Una Mujer Salvaje, wow, pero vamos a ver en todos los episodios por qué esta mujer se llama así, pero que nos va a ayudar a discernir en nuestros propios corazones, como dijimos en la introducción, que primero pasa por nosotros, como primero hace la palabra del Señor. Primero pasa por nosotros, por nuestros corazones, por saber qué es lo que sucede dentro de nuestro corazón y para discernir lo que consumimos también. Así que tenemos mucho de qué hablar en esta serie, lo dijimos tú y yo. Hay mucho que decir. Wow. Demasiado. No, eso que tú dices, este recurso, pues realmente, digamos que aborda dos temas principales, que es la sabiduría, lo que tú decías, necesitamos esa sabiduría, pero también habla de la necedad en las mujeres en particular, y a veces creemos como que eso sucede allá afuera y yo no tengo nada que ver con eso, y cuán equivocadas podemos estar. O sea, Nancy también destaca mucho la influencia que tienen las mujeres en su hogar y en la sociedad, y recordar que la Biblia, porque no es solamente lo que Nancy dice, Nancy apunta a la palabra de Dios, la Biblia es quien nos enseña ¿qué es una mujer sabia? La Biblia dice que una mujer sabia es aquella que edifica su hogar, mientras que una mujer necia es aquella que la destruye. Entonces, Nancy señala que cada una de nosotras tenemos una esfera de influencia donde sea que Dios nos ha plantado. Ahora, muy bien, tu influencia puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, ahí es donde está lo que tenemos que ver. Entonces, eso es lo que buscamos con esta pequeña serie, porque no es muy larga, aunque pudiéramos hacerla más larga, pero vamos a tratar de ver cómo optimizamos el tiempo. Entonces vamos a empezar hablando de esta introducción de este tema y, como tú decías, de esta mujer en el capítulo 7 de Proverbios. Así que tú cuéntanos, ¿por qué has bautizado a la mujer de Proverbios 7 como la mujer salvaje? Porque salió de ti, o sea, fue espontáneo. Bueno, salió de mí, pero no, yo tengo que admitir que el bautizo no lo hice yo, el bautizo lo hizo Mary Cassian en su libro, pero ese libro fue el libro que realmente a mí me cambió, y yo creo que ese es el título que mejor describe a la mujer de Proverbios 7. Y son las escrituras lo que nos muestran a esta mujer. Entonces, es salvaje, y lo más interesante es que hay una mujer salvaje en cada una de nosotras. ¿Por qué? Porque debido al pecado que tenemos. Entonces, no podemos olvidar que nuestra configuración predeterminada es el pecado. Tenemos una naturaleza caída. Entonces, ese impulso para ser salvaje está en todas nosotras. Y, Susana, es increíblemente fuerte. Fuerte. Para ser mujeres sabias, eso implica que debemos dedicar el tiempo y el esfuerzo necesario para contrarrestar y aguantar, o sea, retener ese impulso salvaje que tenemos nosotros. Y obviamente no podemos hacerlo en nosotras mismas. Necesitamos buscar y recibir intencionalmente la sabia instrucción de Dios. Y yo quiero leer
algo que nos dice Proverbios, déjame buscarlo, espérate porque entonces mi Biblia la dejé aquí atrás, déjame sacar mi Biblia que aquí la tengo y déjame buscar este proverbio y poder compartirlo con ustedes, y está en Proverbios capítulo 8, si me pueden acompañar. Yo creo que aquí vamos a usar mucho la Biblia siempre lo usamos, pero quiero que lo leamos directamente. Proverbios capítulo 8, el verso 11 me dice lo siguiente, dice: porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella, con la sabiduría. Y eso es lo que queremos enfocar primeramente, en la sabiduría. Y hace muchos años, mucho antes incluso de toparme con el libro de Mary Kassian, yo había leído el capítulo 7 y me llamó mucho la atención. Y lo leí y lo buscaba y lo buscaba. Y en ese momento, honestamente, yo pensaba que la mujer que estaba descrita ahí era una mujer no creyente. Porque cuando tú lees todo eso, pues no puede ser una mujer temerosa de Dios la que esté ahí. Y pasó quizá unos años, algo así, y en ese momento fue después de la conferencia, la primera conferencia del 2008 que se llevó a cabo en Chicago, y una de mis amigas que fue a la conferencia, y ella me regaló este libro. Chicas sabias en un mundo salvaje. En inglés es Wise Girl in a Wild World. Y ella me regaló el libro y trataba específicamente sobre este mismo texto. Y ahí es que pude ver lo interesante de lo que Mary Kassian describe de este proverbio, porque ella son puntos de contraste entre la mujer salvaje y una mujer sabia. Y lo sorprendente es que cuando yo veía esta mujer de Proverbios 7, no solamente es que ella se comporta de esta manera, no, esta mujer disfruta comportarse de esa manera. Entonces, wow, o sea, yo decía, ¿cómo pudiéramos, de lo que hablábamos, cómo pudiéramos llamar a esta mujer de Proverbios 7 en palabras actuales? Y bueno, ella es lo que es una mujer empoderada. Entonces, eso es importante. Y yo quiero leer Proverbios 7. Y quiero, o sea, porque quiero hacer énfasis en empezar esta serie en qué es lo que dice Proverbios 7, qué es lo que nos describe de esta mujer, para que podamos entender, porque es que Mary Kassian y yo detrás de ella la bauticé mujer salvaje. Como mujer salvaje. Y si tú lees el nombre que aparece en la NBLA, dice artimañas de la ramera. No es Yamel, no es Mary Kassian. La Biblia le está diciendo eso, y te dice a partir del versículo 8, dice: al anochecer, en medio de la noche la oscuridad. Entonces una mujer al simple le sale al encuentro, dice, vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora y rebelde. Sus pies no permanecen en su casa. Está en las calles, está en las plazas, acecha por todas las esquinas. Así que ella lo agarra y lo besa, y descarada le dice: tenía que ofrecer ofrendas de paz, y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado. He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con miras, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta mañana. Deleitémonos con caricias, porque mi marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje, y se ha llevado en la mano la bolsa del dinero. Con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Y al instante, este simple le sigue como va el buey al matadero. Y más adelante dicen, o sea, habla, y mira todo lo que dice aquí, y dime si no la hemos de bautizar como una mujer salvaje. Por supuesto que sí. ¿Qué versión es la tuya?
Esta es la NBLA. Ay, sí, es La NBLA. quise verla con la NBI porque tiene cierta discrepancia nada más en algunas palabras, pero está muy puntual en lo que está diciendo que esta mujer planea. Es que no es solamente que el hombre está describiéndole al hijo, mira, cuídate de este tipo de mujer, porque dice claramente todo lo que ella planea, sus deseos, sus motivaciones están expuestas, y como sabemos que es algo que el Señor nos está dejando a nosotros, el Señor lo está dejando tan puntual precisamente para que nosotras escudriñemos nuestro corazón, que es de donde sale todo, ¿verdad? Así Entonces es. estoy de acuerdo con todo lo que dices, todo lo que vemos en esta mujer es salvaje. Me hace pensar en lo que aplaude el mundo, así como tú decías, cómo le pudiéramos llamar el día de hoy. En una mujer empoderada, una mujer fuerte, una mujer que soy una mujer que sabe lo que quiere, ¿verdad? Y va y lo persigue. Porque que conmigo yo también tengo necesidades, yo también necesito, y si no me las dan, parte de lo que enseña el feminismo, ¿verdad? Si no me las dan, yo tengo que salir a buscarlas, yo tengo derecho, ¿verdad? Claro. Y cuando estos pensamientos nos dominan, empezamos a imaginar o empezamos a idealizar y planear, hacemos artimañas, como dice la Biblia, para alcanzar lo que nosotras queremos. Si hay algo que predomina en esta mujer salvaje, es que busca su propio deseo por sobre cualquier otra cosa. Y eso es lo que la hace una mujer necia. Así es. Así que, ¿qué actitudes o comportamientos se identifican a la mujer salvaje en el capítulo 7 de Proverbios? ¿Qué ves tú en esto? Hay mucho, pero... Bueno, hay mucho, pero yo creo que tú diste en el clavo. Todo se inicia en el corazón y en los deseos mundanos que ella tenía. Y hay un patrón, Susana, hay un patrón, y a mí me encanta, y yo voy a hablar mucho de Mary Cassian, y las que me conocen saben que yo amo a Mary, precisamente por el tema del feminismo y todo eso. Y Mary me encanta porque ella dice eso, y dice, o sea, ¿qué ocupa el primer lugar en sus afectos? Entonces, lo que ocupe el primer lugar en los afectos de mi corazón va a determinar cuál es el patrón que yo voy a tener. Y lo que dice es que sus pies, fíjate lo que dice, sus pies descienden a la muerte. Sus pasos van derecho al sepulcro. O sea, no hay nada. ¿Por qué? Porque tus afectos están en otra cosa. Porque entonces, si tus afectos no están, en la palabra de Dios te lleva a lo siguiente, que es, ¿dónde está tu instrucción? Tu instrucción no está en la palabra de Dios. Tu instrucción está en el mundo. Como tú decías, en el feminismo. ¿Qué me enseña el feminismo? Entonces, ¿qué va a pasar? Si la palabra de Dios no es realmente de donde yo estoy creyendo, de donde yo me estoy alimentando, si yo estoy tomando de filosofía del mundo, de lo que dice el feminismo, de lo que yo pienso, mi propia opinión, entonces yo no voy a tomar en cuenta la palabra de Dios para guiar mi camino. Entonces, obviamente, sus sendas van a ser torcidas. Entonces, ya con esos 2 puntos, Susana, ya vemos todo lo que determina. Obviamente, si la palabra de Dios no está en el centro, entonces ya mi vida se va a ir por otro lado, que es por donde esta mujer se va. Y es lo que vamos a seguir viendo más adelante, cómo ella no está clara en las cosas que debe priorizar en su corazón. Entonces, es una mujer necia, no es una mujer sabia. Wow. Y antes de que pensemos, y lo vamos a estar recalcando mucho durante la serie, en alguien más, tanto las casadas como las solteras, debemos pensar en qué hay en nuestro corazón. No sea que alguna de estas características sea parte de nuestro actuar. Y parte, sobre todo, ¿verdad? Cuando Jesús enseñó en la ley el sentido que tiene la ley, nuestro pensamiento, ¿verdad? No solo nuestro actuar, porque alguien diría, no, pero es que yo no hago esas cosas. Pero ¿qué estás pensando? ¿Qué estás deseando? ¿Con qué te quejas, ¿verdad? De lo que no tienes. Por eso es importante hacer la diferencia entre una mujer sabia y una mujer necia. ¿Qué diferencia ves tú que es fundamental, que establece la diferencia precisamente entre una mujer sabia y una mujer necia, según lo que leemos en el texto? Mira,
la sabiduría bíblica, porque sabemos que hay una sabiduría bíblica y una sabiduría del mundo. La sabiduría bíblica nos da el discernimiento para la vida diaria. Y ¿sabes qué? Que a veces confundimos sabiduría con inteligencia o con conocimiento. Y eso no es así. El discernimiento es la capacidad de diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Entre lo bueno y lo mejor. Ojo ahí. No es entre lo bueno y lo malo. Es entre lo bueno y lo mejor. Sobre todo, Susana, en este mundo donde ya no hay líneas claras. Aquí no hay, o sea, antes por lo menos había una línea medio gris. No, ya no hay líneas. Entonces, Proverbios 31:30 nos enseña y que dice, engañosa es la gracia y vana es la hermosura. Mas la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, nuestro valor, y aquí vamos conectando con lo que veíamos con dónde está el corazón de esta mujer necia. Una mujer sabia. Nuestro valor no está, Susana, en nuestra apariencia física, sino en nuestro carácter y la relación con Dios. Y vemos que el mundo lo que nos plantea es otra cosa. Sí. Ya las mujeres no quieren envejecer. Sí. No quieren. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué pasa, Susana? Cuando nosotros vivimos en la forma en que Dios espera de nosotras, esto va a ser evidente a los que están a nuestro alrededor. De ahí edifica su casa, ¿no? Entonces, no hay manera, Susana, de que una mujer sabia pase desapercibida. Sí, es cierto. No hay forma. Entonces, el propósito es que no es que nosotros vamos a llamar la atención sobre nosotras mismas, de que yo quiero que me miren a mí porque tengo una piel que no tiene arrugas, porque yo me he visto bien, porque yo estoy en forma. No estoy nada en contra de eso, ojo, para nada. Sino que yo no voy a llamar ni siquiera la atención sobre mí. Ay, cuánto Yamel sabe o cuánto Susana sabe. Exacto. No, nada de eso. La atención debe ir sobre quién, sobre aquel que me salvó, sobre Cristo, no sobre nosotros. Volteen el reflector no debe ir hacia nosotras, debe ir hacia Cristo. Entonces, algunas de las características que se esperan, según la palabra de Dios, de una mujer que vive en la piedad son prudente, no contenciosa, pura, de ejemplo, una maestra del bien y sobre todo reverente en su conducta, que es totalmente diferente a lo que leímos en Proverbios 7. Totalmente de acuerdo, Yamel. Y qué importante lo que estabas diciendo en cuanto a dónde nosotros arrojamos nuestro lente a los demás, porque desde ahí podemos ver si estamos viviendo de verdad, no religiosamente como esta mujer, sino de verdad estamos viviendo para que sea conocido el que nos salvó, que es Cristo. Y aunque sabemos que no somos perfectas y estamos en un proceso de santificación, un proceso de transformación de adentro hacia afuera, que el Espíritu Santo nos está llevando a dar un fruto diferente para precisamente, como dijo y expresaba Pablo, que no viva más yo, sino Cristo que viva en mí. Precisamente por eso, no se trata de vernos de esa manera, ¿verdad? Externamente, no se trata de ver cuánto te cuidas por afuera y estás descuidando lo que sale de tu corazón, pero el Señor sí conoce ese corazón. Por eso es que dice que la mujer sabia es la que, Dios dice, es la que teme, es la que me teme a mí. Y este padre que la ve, esta es la reputación de esta mujer. Vamos a conocer más sobre ella en los demás episodios, pero esta es la reputación de esta mujer que es tan conocida, su andar, su hablar, su mover, que el padre se la sabe describir muy bien al hijo, ¿verdad? Y parece que a ella ni le importa. Así es. A ella pareciera que eso no le importa. Entonces, hablemos de la palabra prudencia, que no se escucha ya mucho en este tiempo y en esta era y en esta generación. Así que, ¿qué significa, Yamel? Bueno. Mira, con esa palabra, porque me encanta que tú decías de que analicemos nuestro corazón y ver. Y ahí yo reconozco que yo he luchado, todas. Sobre todo desde que
No, pero yo tengo una lucha campal desde que yo me encontré con este libro, con eso. Y mira, la palabra prudencia en los proverbios, hay varias palabras que son muy importantes. Y como te digo, yo he luchado, hay veces en que sigo luchando con eso en mi vida. Y estas palabras son definitivamente palabras que adornan el carácter de una mujer sabia. Y la primera palabra es hakel, que es prudencia. Luego está ormash, que es sagacidad. Y luego está mesimá, que es discreción. Cuando tú tienes esas tres características están presentes en nuestras vidas, obviamente, por eso te decía, una mujer sabia no pasa desapercibida. Es una mujer prudente, es una mujer sagaz en el sentido bíblico, no en el sentido mundano, y es una mujer discreta. Entonces, cuando están presentes en nuestras vidas, como te digo, eso se va a ver revelado, no solamente en la forma en que vivimos, sino en la forma en que reaccionamos y la forma en que tomamos decisiones. Ahora bien, la palabra prudente, que es la que tú me preguntas, y muchas de las hermanas la habrán escuchado aquí en Aviva, es la palabra en griego sofrón. Y es más utilizado sobre todo dentro del contexto de la enseñanza de las mujeres a las mujeres más jóvenes en la iglesia. Pero ojo, que ser prudente también se aplica a los hombres y a los jóvenes, o sea, no solamente a las mujeres. Pero en Tito 2:2 y en Tito 1:8 y en Primera de Timoteo 3:2, ahí se habla tanto para hombres, para mujeres. Pero esta palabra en griego me topé con ella cuando leía el libro precisamente Adornadas, que tiene todo un capítulo dedicado a Sofrón. Y me encanta como Nancy aquí lo expone, porque ella inicia diciendo que Sofrón ya no es solamente una característica como vemos en Proverbios. Aquí es un estado mental. Wow. O sea, es algo que tú tienes que desarrollar. ¿Qué quiere decir eso? Que no nacen. Nadie nace siendo o teniendo una mente sofrón. Entonces, en las escrituras, esto significa una mujer segura, juiciosa, autocontrolada, es decir, una mujer que es moderada en cuanto a sus opiniones y pasiones. Por eso te digo que yo ahí como decimos en Dominicana, me quemé, o sea, en esa parte cuando sí, más joven, era un poco menos, voy aprendiendo. Y tú sabes que también que otros diccionarios traducen la palabra sofrón como discreta, que es el título de esta serie, sobria y moderada. Wow. Entonces, ser prudente, Susana, porque tú decías una palabra que casi no se usa ahora, que quizás van a asumir que es algo anticuado. No. Ser prudente no tiene que ver ni con ser anticuada, ni mucho menos con ser una mujer débil. Para aquellas feministas que pueden estar argumentando, no tiene que ser, al contrario, hay que ser hay que tener mucha fortaleza, mucha sabiduría y mucho temple, pero ¿sabes qué? Mucho conocimiento de un Dios santo para tú poder vivir así. Este estado de mente sofrón, según nos explica Nancy, habla de yo querer agradarle más a Dios que ganar un argumento. O querer tener la razón. Entonces, imagínate tú la fortaleza de carácter que se necesita eso. Es buscar, querer vivir de una forma que apunte a Cristo, una vez más, y no a mí misma. Y muchos de ustedes, o sea, me han escuchado mencionar esto anteriormente con respecto a mí. Porque como tú decías, Susana, empieza con nosotros y empiezo conmigo. En el mundo, ser una palabra en inglés, yo siempre la menciono mucho, opinionated, es una característica digna de aplaudir. Y mucha gente lo ha dicho, y ya lo han dicho. O sea, Yamel García, entendió por muchos años que ser opinionated, era algo bueno, siendo cristiana. Yo no estoy hablando siendo no creyente, siendo cristiana. Yo entendía que esto era bueno. Y lo argumentaba porque hasta allá llevamos nuestra capacidad. Yo lo argumentaba diciendo que la Biblia dice que tú sí seas sí, que tú sí seas no. Yo lo argumentaba con eso y yo lo justificaba. Entonces, hay muchas formas, Susana, de que nosotras podemos justificar el ser una mujer imprudente y creer que está bien lo que yo hago, sobre todo cuando nos llenamos de lo que el mundo nos dice. Pero
yo me he dado cuenta pasar los años que mientras más profundizo en la palabra de Dios, más me doy cuenta de que no hay nada agradable en nada de esto que estamos viendo. Y como te digo, yo lucho con eso. Es una lucha constante con eso. Naturalmente, si yo digo lo que yo pienso, no me lo guardo. Y si no lo digo en voz alta, lo manifiesto en mi cara. O sea que hasta allá lleva ese deseo. Y yo me puse a buscar el significado, Susana, de qué podía ser, o sea, cómo explicar esta característica, porque tú decías que a esta mujer no le importaba que la describieran así. Entonces yo busqué, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo se le pone? ¿Eso es lo que es? O sea, es lo más cercano a ser una persona obstinada. Es una persona terca, dependiendo del contexto, ¿no? Pero también se traduce como alguien que tiene opiniones firmes. O como alguien que tiene opiniones muy marcadas. Y tú puedes decir, ay, pero eso está bien, porque mis convicciones son firmes, mis convicciones cristianas son fuertes. No, porque a la luz, para el mundo quizás, pero a la luz de las escrituras, eso es lo opuesto a ser prudente. Y una de las cosas que yo he ido aprendiendo, y como te digo que Dios sigue trabajando en mi vida con respecto a este tema, es que no es que tú digas o no digas las cosas como son, muy por el contrario, porque decía al principio, es tener esa capacidad de no tienes que ganar un argumento, sino yo sé muy bien lo que estoy diciendo y ahí entra el corazón. Wow. Yo sé. Yo sé correctamente lo que yo estoy diciendo. Lo estoy diciendo porque yo quiero decirlo. Y lo he dicho en otras ocasiones, no es de que, ¡ay! Se me salió. No. Yo quise decirlo y está en el corazón. Entonces, yo no estoy hablando de si fuera de buena intención o no. O sea, muchas personas podrían pensar que, bueno, pero que ella habla sin pensar. No, nadie habla sin pensar. Nadie dice esas cosas así. Sí, está en tu corazón y tú lo estás queriendo decir. Entonces, yo creo que lo primero es dejar de espiritualizar y suavizar las cosas. No, hay que aprender a llamar nuestro pecado por su nombre. Pues, ¿sabes por qué? Porque es ahí cuando vamos a empezar entonces a trabajar y a poder identificarlo y a poderle pedir perdón y ayuda al Espíritu Santo. Entonces la Biblia entra y me recuerda en Primera de Pedro todo lo contrario. Porque ¿qué me dice Primera de Pedro? Primera de Pedro me dice un espíritu tierno y sereno, que es precioso a los ojos de Dios. Y esto no es que está hablando de mujeres tímidas o mujeres que no hablan. Eso no es lo que está diciendo. Está hablando de mujeres que saben cómo, cuándo, dónde y qué deben hablar y conducirse. Entonces, cuando yo veo eso en las Escrituras, hermana, yo estoy mal. Ya a mí no me quedaban argumentos. Entonces lo que me toca es, mire, venga delante del Señor y pídale al Señor que te ayude, que te dé ese espíritu manso y apacible para que entonces tú puedas adornar el evangelio. Porque olvídense, o sea, no nos olvidemos que no se trata de mí, se trata de Dios. Entonces yo tengo que apuntar es a Cristo, no a mí. Y que de verdad que valioso todo lo que dijiste. Gracias, Yamel, porque verdaderamente es lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Gracias a... Es una bendición tener las redes sociales, pero también es otro método por el cual se expanden muchas de estas ideas, ¿verdad? Que están diciéndole a la mujer, no, habla, tú di, y pensar que alguien que se expresa y opina y quizás hasta tiene razón en lo que está diciendo, muy probable. Y lo dice, esa mujer es digna de aplaudir, ¿verdad? Pero la sabiduría, me encanta cuando Santiago dice que la sabiduría que podemos pedir a Dios, y Dios nos la da abundantemente, pero él dice que la sabiduría de Él, la que Él nos provee, esa busca la paz, busca la justicia, es serena. Y cuando empieza a describir las características de esa sabiduría, es cuando tú dices, eso es lo que me debería de distinguir a mí en medio de esa sabiduría del mundo, porque Pablo dijo constantemente que había una sabiduría del mundo, pero cómo nosotras hacemos ese contraste. Y por eso, ¿qué piensas tú? Porque es crucial que una mujer busque la sabiduría de Dios en su vida diaria.
Me encanta que tú hayas mencionado eso de, sobre todo las redes sociales y eso, y mencionas a Santiago. ¿Sabes por qué? Porque hay personas en el mundo que no son sabias, pero son morales. Sí. Y ese es otro punto a tomar en cuenta, porque si acorde a la cultura, a la sociedad en la que vivimos, tú podrías decir, bueno, pero ella es sabia porque ella es moralmente correcta. Pero no, volvemos al punto. El conocimiento bíblico no es ser moralistas, es ser sabias. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, Susana, las decisiones que tomamos, nuestras reacciones o no reacciones, muestran más bien un carácter. Ahí es donde tú ves, ¿somos sabias o somos insensatas? Es ahí donde se nota. Entonces, la discreción, que era algo que veíamos hablando, es una forma de previsión, porque sabe los resultados que va a producir cada tipo de conducta. Entonces, ¿qué dice Proverbios 22:3? El prudente ve el mal y se esconde, pero ¿qué hace el simple? Sigue adelante. ¿Y que entonces qué le pasa? Son castigados. Entonces, una mujer que no está conectada con la palabra de Dios, o sea, que no es simplemente leer por leer la Biblia. Déjame leerla así, el check. Hoy yo leí la Biblia. No. No es leer la Biblia, es aplicarte la palabra de Dios, como decíamos. Entonces, si una mujer no rompe con patrones y hábitos que no le agradan a Dios, ¿qué va a pasar? Sus decisiones van a ser guiadas por sus deseos y no por el deseo de agradar a Dios. Entonces, ¿qué van a ir, Susana? Desde muchas formas, que van a ir desde tu forma de vestirte hasta cómo diriges tu hogar, cómo crías a tus hijos, cómo inviertes tu tiempo, cuáles son tus amistades, cómo gastas el dinero. Y tú sabes qué, que yo creo honestamente, genuinamente, que la mujer de Proverbios 7 no tenía amigas maduras a su alrededor, ni mucho menos tenía una mujer adulta, mayor, que pudieran confrontarla en amor. Porque por eso mencioné las amistades, de quiénes te rodeas, a quiénes rindes cuentas. Escuchas, eres una persona enseñable cuando te puntualizan estas características mundanas en tu vida. Entonces, esta mujer, como te digo, no me parecía tampoco enseñable por lo que veíamos. O sea, alguien debió haberle dicho algo, pero a ella no le interesa. Entonces, ahí entra ese estilo de vida sofrón que nos dice Nancy, porque como comienza en un estado de mente, sino que tu mente lo desarrollas, entonces, ¿qué va a pasar? Eso va a afectar toda nuestra manera de vivir. Entonces, cuando tú tienes, Susana, una mentalidad sensata, sana, prudente, ¿sabes qué va a pasar? Que va a dar como resultado ¿qué? Una conducta sensata, sana y prudente. De la misma manera, cuando tú tienes una mentalidad insensata, ¿qué va a traer? Una conducta irracional, impulsiva, indisciplinada y sin dominio propio. Entonces, tú no tienes una mentalidad sofrón. Por más que tú quieras recitar versículos bíblicos, por más que tú estés en todas las actividades de la iglesia, por más que tú vayas a todo, por más que tú repitas versículos bíblicos, no tienes una mentalidad sofrón. Entonces, ahí es donde es un llamado de atención para nosotras, de retornar a la palabra de Dios. ¿Cuánto necesitamos de la sabiduría de Dios? Y yo creo que eso es algo que podemos resaltar de esta introducción de esta mujer. ¿Cuánto necesitamos la sabiduría de Dios? Yo había mencionado a Santiago 3:16 que dice sobre la sabiduría, pero quiero leer precisamente un pedazo de esas descripciones de la sabiduría, que dice, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. ¿Y qué pudiéramos decir de esta mujer de Proverbios 7 acerca de sus deseos? Como bien lo describiste y muy bien y muy puntual sobre qué pasa en nuestra mente, sobre nuestros deseos, sobre esos pensamientos
que tenemos constantemente. No es cliché decir en qué piensas todo el tiempo, qué es lo que hay en tu mente todo el tiempo. Es que hay razón de saber qué es lo que está pasando en nuestros pensamientos, en qué pensamos, en qué estamos deteniéndonos a pensar. Y hay un contraste rotundo entre una mujer que tiene la sabiduría de Dios y la mujer que vive según la sabiduría del hombre. Algo importante, tú has dicho, es que tenemos que estar en la palabra, y cada vez que tú decías, cada vez que yo he leído la palabra, entonces voy creciendo. Pero hay algo que yo le agregaría, que también dice la palabra, que estoy en la palabra, pero también la estoy poniendo en práctica. Y esa experiencia que nos da el sufrimiento, que nos da las consecuencias de nuestro pecado, que nos da ver lo que pasa a nuestro alrededor y cómo tenemos que enfrentar diariamente decisiones, situaciones, enfermedad y muchas de las cosas que nos suceden en este mundo, nos hacen todo el tiempo detenernos y decir de dónde voy a comer, de dónde voy a beber, de la fuente de la sabiduría de este mundo o de la fuente o de la que tal vez yo no he cultivado. Por eso me gusta el título cuando dice cultiva, porque es algo que tú tienes que hacer. Claro. Y es parte de nuestro proceso de santificación, que yo me involucro, pero confiando que Dios está haciendo esa obra en mí. Entonces, como Nancy en este libro describe algo importante que tú decías sobre las esferas de esta mujer. Entonces, ¿cómo tú ves que ella describe la influencia que una mujer puede tener en su hogar, primeramente, y en la sociedad o en su comunidad donde Dios la ha colocado? Mira, partiendo de la premisa de que hay una relación entre lo que hay en mi mente y la forma en que yo me conduzco, por lo tanto, como tú decías, debemos buscar activamente tener esta mentalidad sofrón, esta mente sana, ¿no? Como dice. Y Nancy tiene una cita que dice, en el libro de Adornadas, dice, sin prudencia somos esclavos de nuestros enemigos. Wow. Ajá, y aquí, ¿quiénes son nuestros enemigos? Lo que está aquí, lo que está aquí. Entonces, ser prudente, dice ella, es como ponerte un freno, es un límite, es controlar lo que yo decía al principio. Todas tenemos este impulso salvaje, entonces yo tengo que frenar. Entonces, ser prudente es estar consciente, como decíamos, de las consecuencias, ¿ok? Y no seguir adelante. Si ya tú sabes que ese camino por ahí conduce a la muerte, pues no lo sigas. Es detenernos, es pensar de qué yo voy a hacer, o sobre todo, qué voy a decir. Si yo lo que voy a decir va a traer la gloria de Dios o va a ser que otros blasfemen contra la palabra de Dios. Entonces, que sean prudentes, como dice Tito 2:5, ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, Susana, una mujer prudente entiende el peso que estas palabras tienen, el peso que es su influencia en su hogar primeramente, porque también nos hemos creído el cuento de que hay que salir del hogar para influenciar, y en octubre por ahí les doy un adelanto, vamos a hablar un poquito más de eso, pero mientras tanto, enfoquémonos aquí, o sea, las mujeres le creyeron el cuento al feminismo de que había que salir afuera para impactar la sociedad, porque así tú impactas la sociedad, pero aquellas mujeres a quienes Dios les ha dado la bendición de tener hijos, se les ha olvidado que es en realidad a través de tus hijos que tú vas a impactar la sociedad allá afuera. Es a través de criar hijos para la gloria de Dios, hijos con todas esas características que deben tener. Es así que vas a influir en la sociedad. Y a aquellas mujeres que Dios no les dio hijos, o a la soltera, aplica igualito. La conducta debe ser apuntar a Cristo donde Él te ha colocado, en tu trabajo, en la universidad, o sea, donde sea que Dios te haya plantado. Estamos llamadas a esto. Nancy dice, la influencia destructiva de la mujer necia es fácilmente evidente en el mundo secular.
En años recientes, ella dice, hemos visto cómo el poder de la mujer necia ha sido tal para arrancar y destruir la sensibilidad moral de una nación entera, refiriéndose a Estados Unidos, pero ya yo lo aplicaría a todo el mundo. Todos nosotros, cuando pensamos en eso, pensamos en mujeres de perfil alto, artistas, política, esposas de figuras públicas. Pero ¿cuál ha sido la filosofía y los estilos de vida de esas mujeres? Lo que ha hecho es una enorme influencia negativa en nuestra cultura entera. Y no quiero entrar en política, pero hemos visto lo que está pasando en estos meses, lo que ha sido eso. Y tú sabes lo que pasa, es que el problema, Susana, es que eso ya no se está viendo allá afuera. Se está viendo en la iglesia. Y es ahí la importancia, Susana, de la relación de Tito 2. Y Aviva Nuestros Corazones no se va a cansar de repetirlo, porque debe haber una anciana en nuestras vidas que nos ayude, a enfocarnos. O sea, porque es la influencia de la mujer en su hogar, en su entorno, porque es que nos estamos llenando, Susana, lamentablemente, más del mundo que de la palabra de Dios, y eso es triste, verlo en las iglesias, ver mujeres que se dicen ser creyentes, abrazando, promoviendo y defendiendo un feminismo rampante. Eso es triste. Qué profundo lo que dijiste, y qué importante es que nosotras veamos eso en nuestro propio corazón, porque el feminismo no nació por la primera ola, la segunda ola, la tercera ola. Eso solo sucedió en este tiempo, así lo quiso el Señor. Pero desde Génesis 3 estamos viendo que el feminismo es una expresión de ese individualismo que busca en ella misma tener esa sabiduría que hemos dicho, pero cero discernimiento, totalmente, porque no lo pudo adquirir ese discernimiento por ella misma. Ese proviene por estar en la palabra del Señor. Y como bien dices, no estamos diciendo a esas mujeres del mundo, esas mujeres que hacen esto. Lo sabemos, el problema es que está entrando en el pensamiento, en las actitudes, en cómo se está diciendo quiero ser mamá, no quiero ser mamá, prefiero buscar mis logros personales, prefiero ponerme a mí por sobre incluso mi rol como esposa. Todo lo que estamos viendo, eso es un reflejo del feminismo. Y ese feminismo que nos presenta a esa mujer que quiere hacer lo que quiere hacer y que en ello encuentra libertad, que en ello encuentra su identidad, su valor, su plenitud, contrario a todo lo que la palabra del Señor nos dice. Y es increíble cómo el querer ser nuestro propio Dios nos ciega de ver en la perspectiva correcta, la de Dios, acerca de quién realmente somos y de nuestro diseño y de la importancia que tenemos en el rol de esta sociedad, en nuestros hogares y en nuestra comunidad. Si nosotras como mujeres no personificamos ese buen diseño de Dios, dime quién lo va a hacer. Las piedras se van a levantar, dice, ¿verdad? Pero yo creo que, como bien hemos dicho, gracias al Señor, porque estamos seguras que hay otras mujeres que lo están diciendo por otros lados. Pero damos gracias a Dios por Aviva, porque ha impulsado que esa forma enérgica que muchas veces tú y yo, que hemos sido jóvenes, bueno, todavía somos jóvenes, pero en esa juventud que teníamos, uno sabe que hay impulsos en esa juventud. Qué importante es una anciana que nos recuerde, estuve ahí con eso, porque la Biblia lo dice en Eclesiastés, así que no tiene nada que ver con generaciones, así es. Entonces, qué importante es tener una mujer que te personifique esa sabiduría, pero que también te sepa acompañar y decirte cuidado lo que estás pensando, cuidado lo que estás haciendo. Mira, esto sucede por esto y lo otro. Entonces, tenemos que estar alertas porque independientemente de las olas y de las filosofías y las enseñanzas, ese feminismo está ahí todo el tiempo, tocando la puerta. Y eso es algo importante de ver.
Así es. Qué bueno, Su, que tú mencionaste la importancia de tener una persona, Ujú, de una mujer, una anciana Tito 2, sobre todo cuando hablabas de cuando éramos más joven, porque yo sí me ujú. recuerdo ser más joven. Mi yo de 19 años, pues bueno, era, sí, bien intensa, pero también puedo ver hoy por hoy la bendición de tener una anciana y de tener a Laura en mi vida, en ese momento, como tú decías, que pudiera puntualizarme, decirme, eso está mal, eso está bien, o abrirme los ojos a muchas cosas. Así que yo doy fe de eso. Y aprovechando entonces de que estamos ahí hablando de eso de ancianos, voy a hacer un cambio. No que te estoy diciendo anciana, pero quiero aprovechar, ¿no? Tu sabiduría sobre mí, y poder entonces cambiar un poco aquí y entonces ya preguntarte, digamos, como una mujer más anciana y más que anciana, pues porque tú estás casada, tienes hijos, entonces obviamente tienes más autoridad en ese sentido, pues para hablarnos con respecto a esto. Entonces, Susana, yo quiero que tú nos hables cómo entonces puede una mujer aplicar este Ujú, concepto de edificar su hogar para la gloria de Dios. A ujú. ver, cuéntanos entonces ahí ya cómo podemos hacer esto. Ay, la gloria de Dios, para definirlo y de ponerlo en un tema muy, muy sencillo, no es sencillo, pero es la suma de sus atributos. Y entonces, cada vez que actuamos pensando en honrar quién es Él, estamos glorificando a Dios. La palabra dice en Isaías 43:7 que nosotros fuimos creadas para la gloria de Dios. Efesios 1, todo el capítulo 1 dice 4 veces que fuimos creadas para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, desde ahí podemos ver que tenemos un propósito, hacer todo para la gloria de Dios. Pero ¿qué significa eso? Es la gloria de Dios, sabiendo que es la suma de todo lo que es Él. Entonces, cada vez que discipulamos a nuestros hijos, estamos honrando a Dios. ¿Por qué? Porque uno de sus atributos es que es dador de vida. Él Ujú. es el que nos da la vida, y nos permite tener y ser dadoras de vida. Ujú. Entonces, cada vez que discipulamos a nuestros hijos, cada vez que estamos estorbando su pecado, cada vez que les estamos leyendo la palabra, y como dice Deuteronomio 6, uno de mis pasajes favoritos para nosotras, las mamás, y no solo las mamás biológicas, también para poder hablarlo cuando estamos Ujú. discipulando a otras mujeres más jóvenes, es estar hablando de la palabra de Dios. No de una manera, yo les digo a mis hijos, yo les hablo a ellos como que este es nuestro lenguaje, no es que yo hoy me voy a poner espiritual y los miércoles no, y los jueves sí, y los domingos sí. Estamos hablando que esta es una forma de vivir, este es el lenguaje. Cuando hablamos de Dios y decimos gloria a Dios, no lo decimos solo por un cliché, lo decimos porque gloria a Dios, gracias a Dios. Entonces, cada vez que discipulamos a nuestros hijos, estamos honrando a nuestro Dios, el que nos da la oportunidad de enseñarles y que nos ha dado la oportunidad de ser sus mamás. Y cada Ujú. vez que servimos, acompañamos y ayudamos a nuestro esposo, estamos honrando a nuestro Dios soberano que nos ha dado ese buen ministerio del matrimonio también. Entonces, cada Amén. vez que estamos pendientes de nuestro hogar para servir a otros, estamos honrando a Dios, estamos glorificando su nombre porque nos ha hecho parte de una familia y de una familia de la fe para servir como Cristo nos ha servido. Al final Ujú. creo que es un reflejo de lo que somos, como decía de este pasaje de Isaías 43:7. Y fíjate que Efesios 1, del 5 al 6, precisamente, y lo pueden leer, es un capítulo hermoso de verdad, dice que nos predestinó para adopción como Amén. hijos, para sí mediante Jesucristo. Pero dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Mira, es un pasaje bien profundo, bien hermoso, que pudiéramos hablar muchísimo, pero este es el principio bíblico que debe moldear lo que nosotras hacemos. No nos creamos a nosotras mismas, sino que fuimos creadas con un propósito, y ese Amén. propósito es de hacer todo para su gloria. Pero aquí en este pasaje dice para la alabanza. Quiere decir que estamos de verdad honrando, glorificando a Dios porque Él nos ha dado este propósito.
pero también porque nos ha dado su gracia para hacerlo no en condenación, no moralmente, como tú lo dijiste al inicio, sino porque lo amamos a Él. Entonces, es más difícil vivir esto en nuestro hogar, por supuesto, pero ese es el mejor lugar para ser moldeadas, para vivir para Él. Ese es el mejor lugar donde podemos avivar nuestros corazones. Y sobre todo para mostrar cuán importante es que no andemos buscando esos propósitos por otros lados o que están informados por esa sabiduría del mundo, sino que ya tenemos uno que nuestro Dios nos ha dado y es vivir para su gloria. Eso significa edificar para su gloria, eso significa enseñar, amar, servir para su gloria, es vivir para Él. Y que como bien dijimos y lo hemos dicho en todo este programa, que Él sea visto, que Él sea honrado, que la gente diga, wow, qué Dios el que tiene esa mujer. O que alguien que es cristiano diga, wow, yo quiero saber cómo cultivar esa relación con Dios, como ella la cultiva. Y qué forma de bendecir el hogar, de bendecir a los esposos, a nuestros hijos, de la forma que puedas decir, sí, es gracias a Cristo que yo puedo vivir de esta manera. Y eso es dar gloria a Dios. Y eso es importante, ejemplificarlo en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, pero también porque ese es nuestro llamado. Yamel, independientemente de en qué momento te encuentres de tu vida, glorificar a Dios, ese es un propósito que Él nos ha dado y qué gran y maravilloso propósito nos ha dado. Así es. Amén, amén. Gracias, Sue, por este cierre realmente del programa. Yo creo que mejor expuesto no pudo haber sido lo que debe ser en nuestro día a día, el poder ser mujeres sabias que edifiquen su hogar. Y como cada semana, siempre tenemos una verdad bíblica en cual meditar, y la verdad bíblica del día de hoy se encuentra en Proverbios 14:1, que dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Que podamos realmente ser mujeres sabias que edifican su hogar. Quiero pedirte por favor que puedas orar para cerrar esta parte del programa del día de hoy, por favor. Claro. Señor, te damos gracias. Gracias porque hoy pudimos abrir tu palabra y ser expuestas como ella es un espejo para con nuestra alma, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestros afectos. Señor, te pedimos que lo que hoy hayamos hablado sea de edificación, pero también que lleve a nuestras hermanas, como nos ha llevado a nosotras, a discernir lo que hay en nuestro corazón y que podamos empezar a vivir de una manera que te agrade, que te glorifique, Señor. Ayúdanos a cultivar una sabiduría que no solamente sea externa, pero sea una sabiduría que proviene de ese escudriñar nuestro corazón diariamente a la luz de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a cultivar esa sabiduría en medio de donde tú nos has puesto y las circunstancias en las que nos has puesto. Te damos gracias por tu palabra y por todo lo que hoy hemos hablado, Señor. En tu nombre oramos. Amén. 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 Y bueno, los recursos recomendados, ya habíamos mencionado el libro de Conviértete en una mujer prudente, y pues yo usé bastante el libro de Mary Kassian, Chicas sabias en un mundo salvaje, y pues obviamente la palabra de Dios. Así que gracias, Sue, por haber estado aquí con nosotros. La próxima semana continuamos con esta serie de Conviértete en una mujer prudente. Así que nos vemos aquí la próxima semana. Tengan un bendecido fin de semana y nos vemos pronto. Hasta luego, Sue. Un abrazo hasta allá, Guatemala. Gracias. Un abrazo para ti también, Yamel, y para todas. Chao.